Bienvenido y bienvenida nuevamente a mi canal. En este video quiero mostrarles un review de esta colección de Aguilar que se llama Cartas de Adivinación o también se puede conocer como Oráculos de todos los tiempos. Este es el fascículo número 7 que corresponde a el Oráculo del Danubio. Aquí tenemos el folleto de esta colección, como decía es el fascículo número 7. Nos muestra una pequeña introducción sobre la historia de estas cartas y también nos muestra los significados adivinatorios de cada una de las cartas y algunos ejemplos, mejor dicho, un ejemplo, una descripción de una tirada en contexto. Realmente no viene mucha información. Bueno, esta colección salió en el año 2011 en Argentina y se distribuyó también en otros países como Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Como decía, es el año 2011. En las cartas aparece 2002 del sello de Lo Scarabeo. Lo Scarabeo es la empresa italiana de mazos. Entonces no viene mucha información, pero yo asumiría en este caso que es una colección de Lo Scarabeo que quizás salió en Italia y que se editó en Argentina para Latinoamérica. Bueno, quiero contarles un poco de la historia de este mazo y obviamente se los voy a mostrar carta por carta. Aquí tenemos el mazo de cartas, esta es la caja. Este es un mazo de 1890 proveniente del Imperio Austrohúngaro, que sería, digamos, lo que hoy conocemos como Austria, pero también como otros países independientes. Pero como les decía, esto apareció, nació, se publicó en el Imperio Austrohúngaro en el año 1890 y es un mazo muy particular porque viene con muchos idiomas, ya ustedes lo van a ver. ¿Por qué viene con muchos idiomas? Porque este mazo se hizo en el Imperio Austrohúngaro, que era un estado que ocupó gran parte de Europa Central y que integraba varias regiones y varias poblaciones muy diversas del centro de Europa. Este estado era un estado multiétnico, entonces se hablaban muchos idiomas, entonces ustedes pueden ver aquí en las cartas que este mazo incluye varios idiomas para poder ser comercializado o digamos poder ser usado entre las diferentes poblaciones de este vasto imperio. Este mazo es una sibila. ¿Qué es una sibila? Una sibila es un mazo adivinatorio que representa escenas de la vida cotidiana y que por supuesto tienen significados adivinatorios para cada contexto, cada tema que sea consultado. ¿Qué tiene de diferente esta sibila a Lenormand? Pues lo que tiene de diferente es que es un mazo situacional, nos está mostrando situaciones, eventos de la vida cotidiana, a diferencia del Lenormand, que es un poco más abstracto. Aquí tenemos lugares, tenemos situaciones, personas, tenemos actitudes, festejos, lugares, situaciones mentales también tenemos en este mazo. Entonces es un mazo que nos habla en un lenguaje mucho más directo porque nos muestra escenas de la vida cotidiana. Aquí tenemos la primera carta, la carta de portada, que nos muestra el sello de Lo Scarabeo y Orbi Fabris, que son los digamos los propietarios de estos mazos y que tienen la licencia, que dieron la licencia para poder ser reproducidos en esta colección. Aquí tenemos la primera carta, la carta de El Niño. Pues aquí tenemos el número 1, pero realmente estas cartas se caracterizaban por no tener ni un orden con número, ni tampoco por tener ningún inserto de la baraja francesa. Ustedes ven aquí en esta carta solamente una imagen de una situación y no vemos que esté relacionado con el 8 de diamantes, el 3 de picas, etcétera, sino que simplemente es una ilustración con muchos nombres. Aquí es donde viene lo particular de este mazo, que tiene entonces, en este mazo en particular, tiene 7 idiomas. Los idiomas que encontramos acá son, el primero, el que aparece aquí en el centro, alemán, porque recuerden que esto es el Imperio Austrohúngaro, entonces las lenguas dominantes eran el alemán, de parte de Austria, y el húngaro por obviamente el reino de Hungría. Entonces aquí tenemos el alemán en primer caso, en primera posición, después tenemos el húngaro, después tenemos el idioma checo, polaco, aquí a la derecha tenemos italiano, francés e inglés. Esta sibila es una prima hermana de la sibila del Libro del Destino, que es un mazo que se publicó en 1850 en Francia y que es, digamos, como esa piedra angular de todo lo que vino después con respecto a las diferencias de sibilas que se dieron en las regiones o los nuevos estados
independientes de Europa. Entonces por eso tenemos esta sibila que es de esta zona en particular, tenemos sibilas también francesas, tenemos también sibilas italianas, etcétera. Entonces son cartas que son muy parecidas entre sí. Bueno, vamos a enfocar en la carta, en el oráculo del Danubio. Bueno, ahora pasemos a los significados de las cartas. Aquí tenemos en esta carta número 1 la carta del niño. Es una carta que nos habla de algo nuevo, de algo inocente, de un nuevo comienzo, de una novedad, de ser quizás muy infantil, de no tomar las cosas con seriedad. Puede estar indicando también la necesidad de apoyo o protección de otras personas o de alguien o de una situación. Después tenemos aquí la carta número 2, que es la carta de la carta. Ustedes las pueden identificar con la carta del Lenormand o la carta de Keeper también. Es una carta que va a aparecer en diferentes sibilas europeas. La carta de la carta es una carta que nos habla de una notificación, de una noticia, de un informe, de un papel escrito. Y en el caso de este oráculo es siempre una respuesta o una noticia positiva. La siguiente carta es la carta del ladrón. La carta del ladrón nos habla de una situación en la cual uno siente que pierde. Es una carta que nos habla de una llamada de atención, es una carta que nos está diciendo que algo se deteriora, que algo está por perderse, alguna situación o relación pierde el interés también. Y también es una carta que nos dice que estamos en desventaja o en detrimento de nuestros intereses. Después tenemos la carta número 4, que es la carta de la inconstancia o la carta de la inestabilidad. Esta carta es una carta que nos habla de incertidumbre, de dudas, de discusiones, de inconvenientes. Y entonces es una carta que nos habla siempre de cuestiones conflictivas. No una carta mala, pero sí nos está diciendo que se presenta algún tipo de situación que requiere una atención y que debe solucionarse. Entonces hay diferentes puntos de vista, una pelea, una discusión, etc. Después tenemos a la carta de la fortuna. La carta de la fortuna la vamos a encontrar en todas las sibilas de Europa de esta época. Esta carta nos habla de suerte, de éxito, de ganancia, de alegría y de abundancia. Es una carta sumamente positiva, es la mejor carta del mazo y siempre nos va a dar un buen resultado. Después continuamos con la carta número 6, que es la carta del pensamiento o la carta del pensador. Esta es una carta que nos habla de meditación, es una carta que nos habla sobre todo de prudencia. Es una carta que nos dice que hay que pensar antes de actuar y que hay que reconsiderar o planificar una situación. Entonces es un tiempo de espera. Sería, por ejemplo, como la carta de la sacerdotisa que nos dice, bueno, no hay que actuar en este momento, hay que contemplar los puntos de vista, hay que reflexionar, hay que entender mejor la situación para poder dar el siguiente paso. Aquí tenemos la carta del soldado. Esta es una carta que nos habla de disciplina, de control, de obediencia, de hacer lo que es debido y seguir el plan. Siempre es una carta que nos habla de que tenemos que hacer las cosas paso por paso, tal como si fuera una orden, es decir, que con la constancia y con el orden se van a conseguir los resultados esperados. Después tenemos aquí la carta de la esperanza, que es una carta muy optimista, es una carta que nos dice que tenemos que enfocarnos en los buenos resultados. Es una carta que nos habla de paciencia y de esperar tiempos mejores. Es una carta que nos habla también de lugares lejanos, es una carta que nos habla de un lugar quizás al mar, o también nos puede estar mostrando una escena de una despedida, porque esta persona se está despidiendo de un barco, obviamente con la esperanza de volverlo a ver, quizás como de esperar el retorno de una persona. Entonces es una carta positiva que nos dice que simplemente hay que esperar a que ese buen momento o esa persona importante regrese. Aquí tenemos la siguiente carta, que es la carta de la tristeza, y es una carta que obviamente, como ya lo pueden ver en la imagen, es una mujer que está llorando en un cementerio. Entonces es una carta que nos está hablando de recuerdos melancólicos, de dolor, de tristeza, de un mal momento, de una mala noticia. No tiene, digamos, como mucha más explicación. Después tenemos aquí la carta de la viuda y también tenemos la carta del viudo. Tenemos la viuda y tenemos el viudo. Entonces, ¿qué nos dicen estas cartas? Estas cartas nos muestran a dos personas mayores. Si ustedes conocen el oráculo Keeper, Keeper también nos muestra a la buena señora y al buen señor. Estas son cartas que nos hablan de personas mayores en una situación. Nos pueden estar hablando de personas consejeras, nos pueden estar hablando de la madre o del padre, no necesariamente que sea viudo o viuda. Nos puede estar hablando de una persona que quizás ya está separada de una situación o que quizás realmente es una persona viuda. Pero también nos puede estar diciendo que nos enfocamos muchísimo en el pasado. Entonces es una carta que nos dice que hay que enfocarse en el presente para poder replantear nuevas condiciones de vida, nuevos caminos, nuevas cosas en la vida. El hecho de una persona, por ejemplo, como lo veo en estas cartas, de ser viudo o viuda representa
un momento, digamos, bastante difícil porque tiene que replantearse nuevamente ciertas cosas en su vida y tiene que cargar o tiene que solucionar, digamos, ese sentimiento de pena o de dolor de esa pérdida de esa relación o de esa persona importante, y que tiene que obviamente enfocarse en las cosas del presente para poder construir ese futuro. Entonces tiene, digamos, varias interpretaciones porque también representan a personajes en este caso. Después tenemos la carta del juez. Esta es una carta que nos habla de decisiones. Es la carta que representa la justicia, la carta que representa el orden, lo correcto, lo que se debe hacer. Indica que también hay que encontrar un balance entre lo positivo y lo negativo de una situación. Entonces es una carta que nos dice que tenemos que, por así decirlo, entender el problema desde todos los lados. Es una carta que nos habla de imparcialidad, es una carta que nos dice que hay que medir las consecuencias de las decisiones y también medir, digamos, los hechos o las evidencias, en este caso también podría ser, para poder tomar una decisión que sea imparcial, que sea lo mejor, lo que más conviene y lo que es realmente más justo. Después tenemos la carta de la muerte, la carta número 13, que en este caso correspondería con el tarot. Pero como les decía, los números acá en este caso es simplemente una cuestión de edición, porque originalmente este tipo de cartas no vienen con número, ni vienen tampoco con ninguna asociación de la baraja francesa, ni del tarot, ni de nada. Bueno, aquí tenemos la carta número 13, que es la carta de la muerte, y es una carta, como ustedes saben, habla de finales, de cambios, de transformación, del final de un ciclo. Puede también estar hablando de un bloqueo, de una situación quizás negativa, también como la idea de comenzar de cero nuevamente. Y es una carta que nos habla también obviamente de miedo, porque es ese miedo a la muerte, el miedo al final, el miedo al cambio, el miedo a lo nuevo que se viene. Después tenemos la carta número 14, que es la carta de la compañía o la sociedad. Esta es una carta que nos habla de sociedad como tal, nos habla de intercambios, de personas, de conocidos, de encuentros, de citas también. Esta es una carta que nos puede estar hablando de una cita amorosa dependiendo de la combinación de cartas, o de una entrevista de trabajo, o de una juntada con amigos, o un diálogo que tiene que llevarse a cabo. Continuamos con la carta 15, que es la carta de la fidelidad. En esta carta vemos a un perro al lado de una tumba, quiere decir que el perro es fiel hasta la tumba. ¿Esto que nos dice? Nos habla entonces de un afecto sincero, de confianza. Es una carta que nos habla de fidelidad como tal, como dice el nombre, de los principios, de ser fiel a uno mismo también. Es una carta de ser fiel a una idea, a una acción, a una relación. También es una carta que puede representar a un amigo o una persona colaboradora de mucha confianza que le da a uno una mano para solucionar un problema. Entonces es una carta que nos habla de apoyo. Continuamos con la siguiente carta, la carta de la falsedad, y aquí tenemos un gato con un canario en una jaula. La carta de la falsedad se representa con un gato en muchas civilas europeas. Realmente en este caso lo que vemos es a una persona que quizás se olvidó de cerrar la ventana, y entonces el gato se acercó a la ventana y vio el canario y vio la oportunidad de, obviamente, comérselo. Entonces la carta de la falsedad es una carta que nos habla de intenciones ocultas. El gato es la mascota, por supuesto, pero también es una situación que nos puede poner, por así decirlo, como en peligro, porque nos da un mal resultado de algo que no esperábamos. El haberse olvidado la ventana abierta va a representar entonces una pérdida, va a representar un descuido, una falta de atención. Nos puede estar hablando de mentiras, traiciones, de chismes, de hipocresías también, obviamente, porque la carta se llama falsedad. Entonces básicamente es una carta que nos da una advertencia a no ser ingenuos o no ser descuidados, como en el caso de la imagen de la persona que se olvidó de cerrar la ventana. Entonces el gato se va a comer a ese canario. Continuamos con la carta número 17, que es la carta de la desgracia. La carta de la desgracia es una carta muy similar a la carta de la torre. Como ustedes ven, es un edificio que está en llamas. Es una carta que nos habla de una ruptura dramática. Es una carta que indica desastre, algo que no se esperaba. Es una carta que indica también derrota o que algo sale mal. Es un daño que es irremediable. Entonces es un infortunio, es una pérdida, es una desgracia, como dice la carta. Después tenemos aquí la carta número 18, que es la carta del eclesiástico, del padre, del cura o el sacerdote. Se conoce como cualquiera de esos nombres. La carta del sacerdote es una carta que nos habla de fe y devoción, es una carta que nos habla de creer en algo fervientemente. Es una carta que nos habla de tener la conciencia tranquila, es una carta que nos recuerda esta idea de la moral, de hacer lo correcto, de actuar con la fe y con las mejores intenciones.
Es una carta que nos recuerda la confesión, entonces es una carta que nos habla de apoyo, de la búsqueda de un consejo o de protección. La carta del sacerdote es la carta que nos habla en tiempos modernos de un psicólogo, de un terapeuta o alguien que tiene la ayuda profesional. Después tenemos aquí la carta del mensaje. La carta del mensaje representa una noticia. Como en las cartas Lenormand, podríamos identificarla con la carta de los pájaros. Indica todo tipo de comunicación que sea verbal, enterarse de algo, un rumor, una novedad, cualquier tipo de comunicación oral, que puede ser entonces una llamada en tiempos modernos, quizás como un mensaje, por así decirlo, informal, tipo WhatsApp, tipo un mensaje de mail o algo que realmente no entra en la categoría, digamos, de carta, que sería una cuestión más formal, más escrita, más elegante, por así decirlo. Es una comunicación informal. Después tenemos aquí la carta número 20, que es la carta de la señorita. La carta de la señorita es una carta que nos habla de atracción, de gusto por lo lindo, por el placer, por la comodidad, de disfrutar también. Entonces es una carta que nos habla de juventud. Es una carta que nos puede estar indicando tomar las cosas con superficialidad, porque es una carta que nos dice que no entramos en profundidad o no comprendemos las consecuencias o la responsabilidad que merece una situación. Entonces es una carta que nos dice que tomamos las cosas a la ligera. Después tenemos la carta número 21, que es la carta de la alegría. La carta de la alegría es una carta que nos habla de celebración, ustedes lo pueden ver en la imagen. Es una carta que nos habla de fiesta, de diversión, de pasarla muy bien. Y es una carta en otros contextos, digamos fuera de la celebración, es una carta muy favorable, porque es una carta que nos trae placer o un resultado positivo según el tema de la consulta. Después tenemos la carta de la casa, otra carta que vamos a encontrar en todas las sibilas y en todos los oráculos, porque la carta de la casa representa los asuntos de familia, representa la convivencia, la estabilidad, las propiedades, los negocios. También representa la estabilidad económica y los recursos del consultante o de la familia del consultante. Continuamos con la carta 23, que es la carta del viaje. La carta del viaje es una carta que nos habla de evolución, como la carta del barco en Lenormand. Es una carta que nos habla de un proceso, de un cambio, de un movimiento, de algo que está a la marcha, de algo que va avanzando. También es una carta que nos puede estar indicando cambios radicales. Y según la combinación, por ejemplo, podría tratarse de una mudanza o de, por así decirlo, escapar de una situación, pero por supuesto dependiendo de la combinación de cartas, si es una cuestión positiva o es una cuestión negativa. Continuamos con la siguiente carta, la carta número 24, que es la carta de El Señor o el Gran Señor. La carta del Gran Señor es la carta del benefactor. Es un hombre que da una solución, es una carta que representa, por así decirlo, a un mecenas o una persona que ofrece una ayuda financiera o un apoyo en el momento preciso. Esta es una carta que nos habla de una persona en la que podemos confiar incondicionalmente, y aparte de eso también nos puede estar indicando que es una persona profesional de prestigio. Entonces es una persona que tiene, por supuesto, los recursos y la capacidad de dar esa mano cuando es necesario. Después tenemos la carta número 25, que es la carta del amor, y aquí tenemos la carta de Cupido, que lo vamos a encontrar obviamente en todas las sibilas de esta región y de esta época. Y es una carta que nos habla entonces de unión, de amor, de un resultado favorable. Como es la carta de Cupido y es la carta del corazón, entonces indica que las cosas salen como uno las había planeado. Es una carta que nos habla de buena relación de pareja también. Después tenemos la carta de la enfermedad. La carta de la enfermedad es una carta que nos habla de una situación de dificultad. La carta de la enfermedad debe entenderse como una enfermedad corta y no representa directamente una enfermedad, porque a veces uno puede ver en las cartas unos títulos muy concretos y que a veces obviamente no representan la complejidad del concepto, ¿no? Entonces esta carta de la enfermedad nos habla de una dificultad, como decía antes, pero que tiene solución. La carta de la enfermedad básicamente es como un periodo de cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno en el momento no puede actuar, uno en el momento no puede salir a la calle, uno en el momento no puede solucionar algo porque está enfermo y tiene que esperar la recuperación, pero que una vez que uno se recupere puede hacerle frente a ese problema. Entonces la carta de la enfermedad no indica necesariamente una enfermedad como tal, sino que está indicando que uno en el momento no puede solucionar algo, como que está de brazos cruzados, como cuando uno está enfermo, no se puede hacer otra cosa que descansar. Entonces esta carta nos habla de eso, nos habla de esperar el momento indicado para poder actuar. También de todos modos es una carta que nos puede indicar en algunos casos una situación, una relación enferma, por supuesto, como ya más literal con respecto al nombre de la carta, pero por lo general nos habla de una pérdida de interés, de un desgano, de una situación que no se puede afrontar en el momento, sino que tiene que esperar
hasta que las cosas mejoren, hasta que el panorama sea mejor para poder comprar algo, para poder entrar en la relación, para mejorar una situación, para encargarse de algo, etcétera. Simplemente es una espera hasta cuando uno esté totalmente recuperado y dispuesto a actuar, a solucionar algo. Después tenemos aquí la carta número 27, que es la carta de los celos. La carta de los celos es una carta que nos habla de sospechas y es una carta que nos habla de envidia también, porque es una carta que nos está diciendo que nos enfocamos mucho en la vida de otra persona o en los resultados de otra persona. Esta es una carta que nos habla entonces de estar en una situación de intranquilidad, quizás como de compararse con otra persona. También recordemos que una persona celosa tiene una idea muy fija en la cabeza, como una obsesión. Entonces, esta es una carta que en algunos contextos puede estar indicando a una persona de mente negativa que le da vueltas y vueltas sobre el mismo asunto, sobre algo malo, y que también puede llegar a juzgarse en razón. Entonces es una persona que se encierra, por así decirlo, en un pensamiento obsesivo, como son los celos precisamente, y que a veces son cuestiones injustificadas. Es como que empieza a hacerse la cabeza sin ningún tipo de prueba y simplemente con la idea de siempre imaginar lo peor, de siempre esperar lo peor. Después tenemos aquí la carta número 28, que es la carta de el señorito, o la carta, pues señorito en italiano, o la carta del muchacho, mejor dicho. Entonces la carta del muchacho es una carta que nos habla de espíritu juvenil. Es una carta que nos habla de la búsqueda de la independencia, es una carta que nos habla de ambición de carrera. Esta es una carta de un hombre joven, entonces el hombre joven quiere hacer su nombre, quiere hacer un estudio, quiere dinero, quiere posición, quiere éxito también. Es una carta que nos habla de abrirse a las experiencias y también nos puede estar hablando de una persona elegante, una persona cautivadora, una persona que tiene toda la vida por delante. Entonces en este caso, digamos, en una lectura podría indicar que es una persona que se interesa por algo y que quiere avanzar. Entonces quiere como conseguir lo mejor, tiene las esperanzas de lograr lo que espera y lo que merece. Después aquí tenemos la carta número 29, que es la carta del regalo. Y la carta del regalo es una carta que nos habla de algo inesperado, es una sorpresa, por supuesto es un regalo. Entonces es una solución repentina, un cambio que es favorable, un regalo como tal, una recompensa. También es una carta que nos puede estar hablando de sentirnos agradecidos por una situación. También nos puede estar hablando de recibir honores o de recibir felicitación. Entonces es un cambio positivo en una situación, algo que uno no espera y que le alegra, por supuesto, como el regalo, quien no le gusta recibir regalos, y que le alegra, por así decirlo, la situación o el tema que esté consultando. Después tenemos la carta número 30, que es la carta de la riqueza, y en esta carta vemos mucho dinero. Bueno, la carta de la riqueza es una carta que nos habla de dinero, de bienestar económico, de éxito en todos los aspectos, de abundancia. En una lectura que no sea, digamos, por cuestiones económicas, nos habla entonces de un resultado óptimo, de abundancia, de ganancia, que todo sale súper bien. Por ejemplo, en una lectura quizás como de pareja o de conseguir un trabajo, entonces no nos está hablando de una cuestión monetaria como tal, sino como un gran resultado, como algo que es abundante, algo que es magnífico. Entonces exalta, por así decirlo, esta situación de sentirse recompensado, de sentirse abundante en algún tipo de aspecto según sea el tema consultado. Y finalmente tenemos aquí las dos últimas cartas, la número 31 y la número 32, que son las cartas de personaje, las cartas de significador. Aquí tenemos entonces el significador hombre y significador mujer. ¿Qué sugiere esto? Esto sugiere entonces que si el consultante es masculino, entonces va a estar representado por esta carta, y si quien consulta las cartas es una mujer, entonces va a estar representada por esta otra carta. ¿Qué va a hacer la otra persona? En el caso del consultante hombre, la carta de la mujer representa a su enamorada, a su pareja, a su novia, o la persona más importante en el contexto de la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si no es una consulta amorosa, sino que es una consulta de trabajo quizás, esta carta de la mujer va a representar a una mujer importante en ese contexto. Entonces puede ser una compañera de trabajo, puede ser su jefa, puede ser una empleada también, etcétera, dependiendo del contexto. Y lo mismo a la inversa, si es una mujer, entonces el hombre puede representar un compañero de trabajo, un amigo, un colega, un subordinado, una persona, digamos, que puede ser un amigo, que puede ser un apoyo, que puede ser en cualquier otro tipo de contexto un hombre importante en ese tema. Las cartas de personaje como tal no tienen un significado más allá de representar a la persona en la lectura, pero en el caso de aparecer quizás esta carta de manera aleatoria, entonces nos dice que esa situación que se está consultando o esas acciones que se tienen que tomar para solucionar esa situación
por el que se está haciendo la lectura recae directamente entonces en la responsabilidad del consultante o de su pareja o de la otra persona en cuestión. Entonces esta carta lo que hace es resaltar a esa persona en la lectura, pero como tal no tiene un significado adivinatorio, simplemente representa a una persona. Bueno, esto es todo por ahora. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus amigas. Deja tu comentario en la casilla de comentarios, y si estás viviendo en Argentina o en alguno de los países que mencioné anteriormente, trata de buscar este oráculo porque es un oráculo histórico que puedes conseguir por un precio muy económico. Yo lo pagué en Buenos Aires 250 pesos o 200 pesos por Mercado Libre. También lo pueden encontrar en diferentes puestos de revistas, no de revistas actuales, sino de estos puestos de feria, en donde pueden encontrar entonces libros de segunda mano, y seguramente ahí las pueden encontrar a un precio muy económico, así que vale muchísimo la pena. Es un mazo súper bonito y, como les decía, es un mazo histórico que no está de más tener en la colección. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.